tal, queridos alumnos? Vamos a desarrollar el día de hoy el tema de la semana número 10, el cual consiste en el análisis de los adjetivos y los determinantes. Vamos a definir qué son estas categorías, cuáles son sus funciones y cómo se clasifican. Pero la parte siempre más importante de esto es la función. Así que veamos a continuación todo lo relacionado a esta teoría. Bien, queridos alumnos, ahora revisemos nuestros ejercicios. Pregunta número 1. El reconocimiento de los adjetivos y de los determinantes se puede realizar desde el punto de vista morfológico, sintáctico o semántico. A partir de dichos criterios, lea el siguiente enunciado y marque la alternativa que presenta la cantidad de adjetivos y determinantes respectivamente. Es decir, en esta pregunta nosotros vamos a tener que identificar primero cuántos adjetivos hay y cuántos determinantes hay. Para ello voy a resaltar los adjetivos con un color. A ver, el síndrome de las piernas inquietas, ¿no es cierto? Es una enfermedad que tiende a ser hereditaria y provoca sensaciones desagradables de picazón, hormigueo, como si algo reptara por las piernas y los pies. Por ello surge la necesidad de mover los pies y las piernas para aliviarse. Aquellas personas que padecen del síndrome mueven las piernas constantemente durante el día y la noche, de modo que presentan serios problemas para dormir. Los síntomas pueden aparecer a cualquier edad, pero los casos más graves suelen observarse en los ancianos. Como acabamos de notar, solo tenemos 5 adjetivos. Muy bien. Ahora veamos a los artículos, los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores, a todos los determinantes, ¿ok? Bien, los vamos a ir subrayando. El síndrome, vamos a usar un color poquito más fuerte. El síndrome, las piernas, una enfermedad, las piernas, los pies, la necesidad, los pies, las piernas, aquellas personas. Aquí tenemos un artículo contracto, ¿verdad? Del, las piernas, el día, la noche. Los síntomas, cualquier edad, ¿no es cierto? Cualquier edad es un determinante indefinido. Y finalmente los casos y los ancianos. Bien, en total hemos contado 17 determinantes. 17. Por lo tanto, nuestra clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 2. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta. 1. Los corregimientos fueron divisiones administrativas y territoriales de la corona española en el Perú. La institución andina ancestral usada con eficacia fue el curacazgo, costumbre milenaria de construir un jefe para cada ayllu o comunidad. El comercio virreinal estuvo basado en el monopolio debido al carácter exclusivista y mercantilista que prevaleció en la economía. En la oración 1, los adjetivos están en función de atributo. Bien, veamos los adjetivos de la número 1. Administrativas y territoriales. Asimismo, la palabra española, corona española. Estos adjetivos, como estamos viendo, están modificando a un sustantivo. Los dos primeros a divisiones y el último está modificando a la palabra corona. Entonces, están en función de atributo falso. Muy bien. Siguiente oración. Los adjetivos de la oración 2 son especificativos. Muy bien, ¿cuáles son los adjetivos? Vamos a subrayarlos. Institución andina, ancestral, usada, milenaria. Bien, dice, estos adjetivos son especificativos. Claro, cuando decimos institución andina, estamos haciendo referencia de dónde proviene.
Ancestral porque es muy antigua. Usada también evidentemente quiere decir que se ha empleado, eso es algo especificativo. Y costumbre milenaria, por la cantidad de años, es algo también especificativo. Entonces la número 2 es correcta. Letra C. Carecen de morfemas derivativos los adjetivos de la oración 2. Carece de morfemas derivativos. A ver, ¿hay o no hay morfemas derivativos en la número 2? ¿Hay derivativos o no hay derivativos? A ver, andina es un adjetivo derivado de Andes, de ancestro ancestral, de usar usada. O sea, no es que carecen, sí presenta morfemas derivativos, ¿verdad? Entonces este enunciado por eso es falso. Letra D. Exclusivista y mercantilista están en grado superlativo absoluto. No, porque aquí lo que estamos notando es que estas palabras no presentan adverbios, como vemos en su contexto, dice en la oración 3, debido al carácter exclusivista y mercantilista. Entonces son la naturaleza de los caracteres. Entonces aquí no estamos viendo el grado superlativo, están en grado simple. Por lo tanto el enunciado sería también falso. La clave correcta es la letra B. Pregunta 3. El grado superlativo absoluto es el grado del adjetivo que expresa el significado de este en su máxima intensidad, el cual se puede expresar por medio de un morfema, un adverbio o en el mismo lexema del adjetivo. En el enunciado, el indígena recibió una cruel golpiza con un bate grueso, cerca de una hacienda antigua. Los adjetivos subrayados se encuentran en grado positivo, puesto que están expresados en forma simple. Señale la alternativa que presenta los grados superlativos absolutos correctos, respectivamente. ¿Cuál es el grado superlativo de cruel? Bueno, no puede ser la más cruel, feroz tampoco, porque es otro significado. Cruelísima, ¿verdad? La forma es cruelísima. Creo que estamos por la letra C. A ver, de grueso puede ser grosísimo, efectivamente. Y de antigua, antiquísima. Efectivamente, la clave correcta es la alternativa C. Las demás están descartadas porque en la letra A dice gruesísimo, ¿no? Ahí hay un doble posesivo. En la letra B está descartada porque dice feroz, que es otro adjetivo. En la letra D dice más crudelísima. Acá se está usando dos formas de marcar doblemente el superlativo. Por eso la clave sigue siendo la letra C. Pregunta número 4. Desde mucho antes de la llegada de los europeos, ciertos indígenas del Amazonas ya usaban el caucho y lo llamaban árbol que llora. Lo usaron para hacer vasijas y láminas a prueba de agua. Los mayas hacían un tipo de zapato de goma sumergiendo sus pies en una mezcla de látex. Los antiguos mesoamericanos utilizaban pelotas de goma para jugar y los españoles se asombraron por los grandes saltos que lograban las pelotas de los aztecas, aunque no contaban con procesos de vulcanización. Desarrollaron métodos orgánicos para tratar el caucho con resultados similares, mezclando el látex crudo con varias savias y jugos de otras enredaderas. Señala la alternativa que contiene afirmación incorrecta respecto a los determinantes del párrafo anterior. Bien, es importante destacar que aquí estamos buscando la incorrección de los determinantes. A ver, vamos a identificarlos a través del subrayado. La llegada, los europeos, ciertos indígenas del Amazonas, el caucho, lo llamaban no, ¿verdad? Porque lo es pronombre. Lo usaron tampoco, porque lo usaron es un pronombre. Luego tenemos los mayas, un tipo de zapato, sus pies, posesivo, una mezcla, los antiguos, los españoles,
los grandes saltos, las pelotas, los aztecas, el caucho, el látex, varias sabias, otras enredaderas. A ver, en el enunciado A dice hay 3 determinantes indefinidos. Los determinantes indefinidos suelen ser las palabras un, o su femenino, una, o en plural, unos, unas. Y en el texto acabamos solo de resaltar a un morfema, a una palabra indefinida, que es un tipo. Entonces la letra A sería falso. En el texto se evidencian que los indefinidos pueden ser los artículos indefinidos, una, pero también tenemos los cuantificadores indefinidos. ¿Cuáles son los cuantificadores indefinidos? Muchos, pocos, varios. Entonces, aquí estamos encontrando la palabra varias y la palabra otras. O sea, sí tenemos evidentemente 3 determinantes indefinidos. En la letra B dice, se evidencian 2 artículos neutros. ¿Cuáles son los artículos neutros? La palabra únicamente lo. Y hemos notado que lo aparece en lo llamaban, pero eso es pronombre. Lo usaron también es pronombre. Por lo tanto, este enunciado es falso. En la letra C dice, contiene un artículo contracto. ¿Cuál es el artículo contracto? La palabra del o la palabra al. Y solo hemos notado, a ver en el texto, lo vamos a resaltar, del, es el único que apareció, por lo tanto este enunciado también es correcto. En la letra D dice, un y una son artículos indefinidos. Claro, específicamente artículos. Sí, eso es correcto. Por lo tanto, la afirmación inadecuada, incorrecta, es la alternativa B. Pregunta número 5. Establezca la relación entre el adjetivo y su función, luego marque la alternativa correcta. Avanza callado por el pasadizo. Entonces, en esta oración estamos observando que el adjetivo es callado, ¿verdad? Y como este adjetivo está acompañando a un verbo predicativo, que es avanzar, entonces la función de él es complemento predicativo. En la oración 2 dice, son inmensas plantaciones de caña. En este caso el adjetivo es inmensas, ¿verdad? Está en el predicado, pero está cumpliendo la función de modificador directo, ya que afecta al núcleo de la frase nominal, que es plantaciones de caña, ¿no? Entonces, la número 2 sería con C. Y la número 3 dice, el proceso era muy similar al anterior. En este caso tenemos 2 adjetivos, similar y anterior, pero estos adjetivos están acompañando a un verbo copulativo también. Sin embargo, los adjetivos modifican directamente al sujeto. Entonces su función sería complemento atributo. La clave correcta en la número 5 es la letra A. Sí. Pregunta número 6. En relación a los adjetivos, identifique las afirmaciones correctas y luego marque la alternativa correspondiente. 1. En el enunciado, la mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes a una cultura alfabeta. Los adjetivos son especificativos. Veamos, mitología griega es un adjetivo, ¿verdad? Está acompañando a la palabra mitología. Luego tenemos en el predicado, es el conjunto de mitos y leyendas pertenecientes. Este adjetivo está modificando al sustantivo leyendas. Y luego tenemos el adjetivo alfabeta, cultura alfabeta, entonces este modifica al sustantivo. Bien, entonces en esta oración, cuando decimos mitología griega, es algo real y comprobable por el vínculo que tiene la mitología, en donde surgió. Leyendas pertenecientes quiere decir de que son de ese grupo, pertenecen a las leyendas, por lo tanto es un adjetivo especificativo.
Y cultura alfabeta quiere decir de que tenían escritura. Entonces dice aquí, los adjetivos son especificativos y esa afirmación es válida. Oración 2. La oración, la práctica calificada, examen tan exigente como el parcial, contenía preguntas muy interesantes. Presenta 2 adjetivos en grado superlativo absoluto. Primero veamos los adjetivos, ¿sí? Práctica calificada, examen tan exigente como el parcial. Y luego tenemos aquí la palabra interesantes. Aquí tenemos la palabra exigente. Pero, ¿qué ocurre? En este caso, tenemos el adjetivo calificada, práctica calificada, que es un adjetivo que está en grado positivo, ya que modifica el sustantivo práctica. Ahora, examen tan exigente como el parcial. Aquí tenemos un adjetivo que está en grado comparativo, porque está relacionando a un examen con otro. Luego dice, contenía preguntas muy interesantes. Aquí el adjetivo es interesantes y debido a la presencia del adverbio de cantidad muy, esta palabra recibe el grado superlativo absoluto. Entonces, en la oración dice, presenta 2 adjetivos en grado superlativo absoluto. Entonces, este enunciado sería falso, ya que solamente estamos viendo un adjetivo en grado superlativo, ¿no? El primero era positivo y el segundo era comparativo. En la número 3 dice, hay 2 adjetivos epítetos en el baño fue construido con duro mármol traído de África. Muy bien, en esta oración tenemos aquí una perífrasis, ¿verdad? El baño fue construido con duro mármol, ¿no? La palabra duro es un adjetivo que modifica a la palabra mármol. Este adjetivo evidentemente es un epíteto, porque está señalando algo que es natural del mármol. Ahora, traído de África, este adjetivo también modifica a la palabra mármol, pero es un adjetivo especificativo. No porque está señalando una característica que es, bueno, en este caso circunstancial, ya que al mármol lo han extraído probablemente o lo están transportando desde África. Entonces, 2 epítetos no hay, ¿verdad? Solo contamos con 1, por lo tanto es falso. En 4, un adjetivo está en función de complemento predicativo en el enunciado. Varios escritores bizantinos, aquí tenemos un adjetivo, importantes, trabajaron entregados a los detalles mitológicos. Entregados. Muy bien, en esta oración estamos observando que los 2 primeros adjetivos, bizantinos, importantes, están cumpliendo la función de modificador directo, ya que se vinculan directamente dentro de la frase nominal con la palabra escritores. En cambio, el segundo adjetivo está en el predicado, ¿verdad? Y está acompañando a un verbo predicativo, trabajaron. Por lo tanto, si yo pregunto, ¿cómo trabajaron ellos? La respuesta sería entregados. Entonces, este adjetivo cumple la característica de ser un complemento predicativo porque tiene una información modal. Entonces, esta afirmación sería válida. Tu clave es la letra D. Pregunta número 7. Tenemos un enunciado, vamos a ver la pregunta. Dice, según se observa en el texto, indique la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. En la pregunta nos van a pedir lo siguiente, ¿no? Nos van a pedir cuantificadores indefinidos, ¿verdad? Solo hay artículos indefinidos. Nos piden también artículos masculinos, igual artículos. Y nos hablan de los numerales cardinales. Entonces, nuestra idea, nuestro objetivo va a ser reconocer en el texto la naturaleza de los determinantes, todos los determinantes, ¿verdad? Así que los vamos a ir subrayando uno a uno. Leamos. Los diseños geométricos, aquí tenemos uno, sobre cerámica del, recuerda que en la palabra del hay uno contracto, del siglo 8 a.C., representaron escenas del, otra vez, del
ciclo troyano, así como las aventuras de Heracles. Estas representaciones visuales de los mitos importantes por dos razones. Por una parte, muchos mitos griegos fueron atestiguados en vasijas antes que en fuentes literarias. Y por otra, las fuentes visuales simbolizaron a veces mitos o escenas míticas que no estaban recogidas en ninguna fuente literaria conservada. El primer enunciado dice: hay 4 cuantificadores indefinidos. Recuerda que los indefinidos son las palabras muchos, pocos, varios, demasiados, y nosotros estamos viendo nada más la palabra muchos y ninguna, ¿verdad? Entonces, cuando dice hay 4, sería falso. Número 2, dice, solo hay un artículo indefinido. Recuerda, los artículos indefinidos son las palabras un, unos, una, unas, ¿verdad? Y en este enunciado, nosotros hemos subrayado la palabra una parte, ¿correcto? Entonces, este enunciado sería verdadero. El texto presenta 3 artículos masculinos. Bien, como dice artículos, recordemos que los artículos masculinos son la palabra el, puede ser los o puede ser un. Bien, a ver, contemos entonces. Aquí tenemos del ciclo, acá también del, ¿no? Porque es el artículo masculino el. Y también tenemos el artículo los, ¿verdad? Aquí también repetimos el artículo los. Luego no tenemos otro determinante, ¿correcto? Bueno, y el enunciado dice, el texto presenta 3 artículos masculinos, por lo tanto este enunciado sería falso, porque estamos observando que hay 4. En la número 4 dice, 2 y 1 son numerales cardinales. Bien, nosotros hemos observado en el texto la palabra 2 razones, ¿correcto? Está marcando cantidad, y la palabra una dice por una parte. Una parte es nada más un determinante indefinido. Entonces, este enunciado sería falso. Bien, como tenemos un falso, un verdadero, un falso y otro falso, nada más vamos a hacer una aclaración en la letra C para tener nuestra clave. La tercera es falsa y esta daríamos por respuesta. En la pregunta número 8 dice, Sócrates fue un filósofo clásico griego, considerado el más grande de los representantes de la filosofía occidental y universal. Él trató de determinar si alguien tenía alguna idea de lo que estaba hablando, especialmente cuando el tema tratado era importante, como la justicia, la belleza o la verdad. Tuvo muchos discípulos, pero Platón fue el más reconocido que otros. En el texto anterior, los adjetivos subrayados están en grado. Bien, en la primera dice, un filósofo clásico griego considerado el más grande de los representantes. Ahí te das cuenta que ese adjetivo está en grado superlativo relativo, ¿verdad? Porque de un conjunto de representantes filosóficos, él ha destacado. En la segunda dice, especialmente cuando el tema tratado era importante. Era importante, nada más está señalando un grado positivo. Y luego dice, tuvo muchos discípulos, pero Platón fue más reconocido que otros. Bueno, aquí estamos viendo el comparativo de superioridad. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. Pregunta número 9. En la frase nominal, el adjetivo y el sustantivo concuerdan obligatoriamente en género y número. Marque la alternativa en la que hay concordancia nominal. Muy bien, en la A dice, Gabriela me explicó el tema con extraordinarios detalle y precisión.
Bien, aquí voy a subrayar la frase que llama mi atención. Extraordinarios detalle. Aquí hay un error en el adjetivo antepuesto, ¿verdad? Cuando está ubicado en este lugar, tendría que aparecer nada más extraordinario detalle porque concuerda con el primer elemento. En la segunda oración aún siguen incompletos algunos análisis económicos financieros. Aquí voy a subrayar esta frase, esta parte de la frase. Bien, análisis es el sustantivo, está en plural, algunos análisis. Entonces, la palabra con guión que vemos es un adjetivo compuesto. No debería de aparecer la S en el primer componente. Siempre el género y el número deben estar al final. Aquí también hay un error. En la letra C quedaron bastante conformes el chef y el maracuyá servido. Quedaron bastante conformes con el chef y el maracuyá servido. Bien, en esta oración, esta frase presenta un adjetivo, ¿no es cierto?, que es servido y está junto con dos sustantivos coordinados. Muy bien, pero el adjetivo servido solo afecta al último. Como es masculino, concuerda con él. Y la letra D, a los hijos de Zoila les agradaría jugar con el perro o el can juguetones. El perro o el can en realidad son sinónimos, son sustantivos que significan lo mismo. Por lo tanto, como es un solo elemento, el adjetivo debería de estar en singular, no en plural. Se pluraliza cuando se refieren a dos referentes, ¿no?, que son distintos. Ese sería el defecto. La clave correcta es la alternativa C. Pregunta número 10. En español, el artículo presenta variación de género y número. Sus formas el, la, en singular se usan para el masculino y femenino, respectivamente. Sin embargo, el artículo la, en determinados casos, debe ser reemplazado por el a fin de evitar la cacofonía. Señale la alternativa donde es necesario hacer el cambio. En la letra A tenemos la hablante aguaruna reside en la capital de la región. La frase que llama aquí la atención es la hablante aguaruna. Pero vemos que aquí no es necesario hacer ningún cambio, ¿verdad? Porque cuando decimos la hablante, el acento de la palabra hablante está en este lugar. Hablante es una palabra grave. Entonces esa A no es tónica, es átona. Entonces no se cambia. En la letra B dice con la afilada hacha. Bien, aquí vemos que el sustantivo está lejos del artículo. Por lo tanto, no tiene que hacerse ningún cambio con el adjetivo. En la letra C tenemos, en el último partido de fútbol, la árbitra cobró varias faltas. La árbitra es un sustantivo femenino y requiere del artículo femenino porque está admitido esto en la RAE, es una excepción. Por lo tanto, es correcto. Ahí no tenemos que hacer ningún cambio. Y en la letra D dice, no encontraron la arma con que asesinaron al extranjero. La arma, aquí tenemos un sustantivo que presenta el acento en la primera sílaba, ¿verdad? Entonces, aquí el artículo debió ser el arma. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 11. Los determinantes son categorías sintácticas que se emplean para actualizar o precisar la referencia de un sustantivo. Además, presentan concordancia gramatical. En este enunciado dice, los determinantes que completan adecuadamente el texto anterior son. Regina, a pesar de que, la palabra tortícolis es un sustantivo femenino, entonces vamos a emplear un artículo femenino. La incomoda, leerá, aquí tenemos páginas y páginas es un sustantivo femenino, por lo tanto tengo que elegir también un cuantificador femenino, 21. Se utiliza nada más 21 cuando el sustantivo que le sigue es un masculino. Ahora, sobre poliomielitis. Poliomielitis es un sustantivo femenino, entonces el artículo apropiado sería la poliomielitis. Pero antes comerá una ensalada de palta, aunque ella prefiere, la palabra col es un sustantivo femenino, entonces dirá la col.
Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. Pregunta número 12. Marque la alternativa que presenta las oraciones en las cuales los determinantes han sido empleados correctamente. 1. El director va a firmar ahora 41 diplomas. Muy bien, aquí tenemos una frase, 41 diplomas. Y aquí hay un error, ¿verdad? Porque la palabra diplomas es masculino, entonces debió decir 41 diplomas. En la número 2 tenemos, ocupa el 14º lugar en la Facultad de Ciencias. El 14º lugar. El sufijo avo únicamente se utiliza cuando queremos marcar una parte, o sea, indicar una fracción de algo, de un sustantivo. Aquí debió ser 14º lugar, ¿correcto? Otro error. 3. Se realizó la 40ª jornada de ayuda social. La palabra cuadringentésima está correctamente expresada, está en femenino, concordando con el sustantivo femenino. Número 4. Hay neurotransmisores encargados de la sinapsis. Muy bien. La sinapsis, correcto, es un determinante y este determinante está marcando el femenino, concordando con el sustantivo femenino. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra C. Bien, chicos, eso ha sido todo por esta semana. Espero que hayan aprovechado toda la teoría y que practiquen bastante, ¿sí? Bien, nos veremos la próxima sesión. Hasta la próxima.